particular, yo cambiaría, claro que esto no está sujeto a mi opinión, pero quitaría el término excelencia y pondría responsable socialmente o socialmente responsable, que no es lo mismo. Podemos ser excelentes sin tener responsabilidad social, a menos que veamos la responsabilidad social como un elemento de excelencia en las instituciones. Pero el término como tal es muy polisémico y tiene cierto ingrediente como empresarial, más centrado en una visión, diría yo, hasta positivista de la cuestión. Y de hecho es un poco contradictorio con la visión humanística que también, o humanista que también está proponiendo, centrada en la ciencia y en la tecnología. Bueno, de pronto la ciencia y la tecnología y lo humanista pueden ser elementos de calidad, y si eso aparte ayuda o promueve un cambio, un beneficio social o trabajar por el bien común, entonces para mí es mucho más valioso que simplemente ese término de excelencia, ¿no? Que es, yo diría, es engañoso. Eh, Hay otros elementos que actualmente no están teniendo los chicos y las chicas al no estar yendo a la escuela. Es esa sensación de estar cobijado institucionalmente, o de colaborar en distintas labores, o de ver el testimonio directo de los profesores, vaya, hasta de saludar con un abrazo a los compañeros. Hay que también tener en cuenta que eso no está sucediendo, y eso tiene que ver con ir a un lugar y no solamente con conectarse desde casa y ver una pantalla. El contacto directo, sobre todo para los más kinestésicos, es algo muy importante. No ha habido torneos deportivos, no han estado sucediendo los festivales culturales, el tipo de convivencia que normalmente sucede, los recreos que en algunas etapas son tan importantes para los chicos, o por ejemplo en la escuela nueva se propone mucho esto de la pausa activa, que es después de 50 minutos tener 3, 4 minutos como de sosiego, o de alguna diversión o algún ejercicio. Ese tipo de cosas pues es muy difícil que se pongan en práctica en la situación en la que estamos. Ahora, yo quiero reiterar el asunto de ser críticos y de cómo este elemento está en la nueva escuela, y no necesariamente caer en este exceso de contenidos. Tú hacías la pregunta, ¿realmente le servirá ahorita a un estudiante estar viendo trigonometría? Bueno, le puede servir en cierto modo, quizá no ahora, le puede servir después, quizá le puede servir como para retomar algunas cosas de sus propios estudios y sentirse tranquilo en cuanto que está avanzando en el proceso. Yo no diría que hay que quitarlo de tajo o totalmente, pero sí complementarlo con otro tipo de actividades. Es decir, no querer hacerlo como si nada estuviera pasando. No querer hacer como si esto no afectara. Afectó y es real y ha afectado. Entonces, no querer estar en esta especie de simulación de cumplir con mi plan como era, sino más bien cumplí con un porcentaje del plan y también agregué estas otras cosas que eran importantes. Me parece que eso podría responder a la situación de orden curricular. Ni quitar todo lo meramente académico o técnico o formativo o teórico, ni centrarse totalmente en eso como si nada estuviese sucediendo. Creo que es necesario también irse a otras líneas y otras áreas de aprendizaje. Ahora, ¿cómo motivar a los estudiantes? Bueno, primero entendiendo que no es únicamente una labor de los profesores y de las profesoras. La motivación debe nacer desde dentro, que viene del motivo. El estudiante debe tener un motivo. A veces no lo da o no lo tiene, pero los que estamos fuera de ese interior del estudiante, quizá lo que podemos hacer es incentivar, que sería la diferencia entre incentivar o incentivo y motivación. La motivación debe surgir de dentro, el incentivo viene de fuera. Nosotros podemos incentivar, la motivación tiene que surgir, y donde más directamente puede surgir es con el testimonio de los padres o de la madre. Es aquí entonces una labor muy importante, que ellos no solamente, y tristemente a eso ha caído, estén revisando las tareas a ver si se cumple o no y regañar si las hicieron o no bien, que eso muchas veces acaban haciendo porque el docente así lo pide, sino más bien hablar de los temas, conversar, reflexionar, como si fuera una plática de domingo, pero de mayor nivel,
en donde haya esta sensación de que se puede hablar con mi padre y mi madre de cosas académicas, no necesariamente matemáticas, insisto, de la vida, de la reflexión que todo esto nos debe originar. Y también tener una visión de futuro, porque es probable que caigamos en la trampa de estar solamente atendiendo lo inmediato ante esta emergencia y centrarse solamente en el presente. A los estudiantes también hay que hablarles del futuro. Sí, también decir que en algún momento ellos serán adultos y que podrán contar de lo que están viviendo ahora, que serán portadores de un evento histórico, que eso es real, no es una ficción, y que podrán platicar a las próximas generaciones cómo fue que ellos lograron motivarse a pesar de las circunstancias. Creo que esa visión de futuro es muy útil que ellos la tengan, si bien centrándose en el presente, también considerando que su vida va a continuar, que posiblemente algunos morirán, como ha sucedido, otros verán muy mermada su vida y su rendimiento y sus ingresos y demás, pero su vida, la vida de ellos va a continuar. Así que yo invitaría a promover el proyecto de vida, a promover el proyecto personal, a que haya esta interiorización de los motivos personales, no solamente para estudiar, yo diría para existir. Es importantísimo esta resignificación de los sentidos de vida, la construcción de motivos para la existencia, y eso se modela también desde casa. Un papá y una mamá que tengan un proyecto de vida claro inspiran también, así como un profesor, pero no solo uno u otro, sino en conjunto. Y el muchacho, cuando conecta, yo diría, con su amor propio, con la dignidad que le pertenece como ser vivo y como individuo pensante, entonces elabora un plan, elabora una salvaguarda, una barricada, una garantía emocional que le permita mantenerse en pie ante tantos embates delicados que han tenido que estar enfrentando. Si por el contrario lo que viven es violencia doméstica, y ahí estamos un poco en la línea de psicología y sociología educativa, pues esta violencia doméstica, estas agresiones, obviamente van a mermar su interés. Ya va a haber esta necesidad no solo de dejar de ir a la escuela, sino de querer salir de casa. Pero como no pueden salir de casa, es una sensación de vivir encarcelado y creo que es bastante delicada. Es momento de apaciguar la ira, de apaciguar el coraje, la molestia y ver si cada uno como adultos tenemos problemas no resueltos, pues enfrentarlos, hablar de eso y no afectar más a la juventud, no afectar más a nuestros niños y niñas. De por sí les transmitimos en buena medida nuestros traumas, hay que al menos ser conscientes como para no hacerlo de manera deliberada. Ellos también han visto muy mermada su dinámica grupal. ¿Sí? He dicho, no están en contacto con sus amigos y la única manera que tienen de estar en contacto es por medios tecnológicos, pero irónicamente eso abre la puerta a el ciberbullying, ¿sí? O al acoso en las redes, que es muy claro y hay estudios al respecto que nos dicen que ha ido aumentando el asunto del ciberbullying y del acoso en líneas, en redes, y creo que si bien los estudiantes están tomando eso como para ese recurso para estar en contacto, también nuevamente se requiere el pensamiento crítico como para poder poner un alto a personas que acosen o poder poner un alto en las relaciones amistosas que de pronto pueden pasar de cierto nivel de respeto o más bien no llegar a cierto nivel de respeto. Si un estudiante está 3 o 4 horas en redes sociales o con su smartphone al día, pues en esta situación pandémica puede que esté hasta 5 o 6 horas y entonces hay que aumentar las precauciones, no nada más prohibiendo, sino, insisto, mostrando cómo se usan. Pero si los docentes, el papá y la mamá lo están usando de manera inadecuada, ellos también, pues no es un testimonio bastante claro que digamos. O sí, claro, pero no benéfico. Ahora, como qué tipo de docencia o de cómo facilitar el aprendizaje en una circunstancia así, bueno, hay que reconocer que posiblemente que hay varios tipos de aprendizaje, ¿no? Hay filtros cognitivos y hay varias formas en que los estudiantes aprenden. Dejemos de pensar que solo se aprende de una manera, hay muchas maneras de aprender. Y yo creo que con las clases en línea y demás, posiblemente los estudiantes auditivos
están siendo un poco más favorecidos, pero no los estudiantes más visuales, por ejemplo, o los estudiantes kinestésicos que requieren el trabajo en equipo, el contacto, la experimentación, la manualidad, la experimentación, el ensayo y error, el salir al jardín a pasar con tus compañeros. Hay quienes necesitan eso para aprender. Creo que necesitamos un planteamiento más integral, yo diría casi hasta holístico, que permita con distintas pinceladas satisfacer un poco a los distintos filtros de aprendizaje, no centrarlo solo en enviar actividades y ya, porque eso no está ni siquiera favoreciendo a ninguno de los filtros, quizás sí al secuencial, que es como ir resolviendo cosas o tener un parámetro muy lineal. Algunos también aprenden así, pero por ejemplo eso afectaría al de aprendizaje global, que necesita tener un marco general. Si solo le estoy enviando actividades particulares, no le digo con cuál otra se conecta o con qué saber se conecta lo que estoy diciendo acá, esa persona no hace su esquema. Y hay estudiantes que necesitan tener un esquema general para aprender. Creo entonces que en medida de lo posible, según sean las distintas materias y niveles, los docentes podrían buscar la manera de atender los distintos filtros de aprendizaje. Y ya que toqué el tema de los docentes, porque también los docentes son humanos, que les duele, que sufren y que también están estresados, pues hay que decir que hay muchas cosas alrededor que no están permitiendo que hagan su trabajo de manera armónica. Y por supuesto, la situación de novedad genera también estrés en el docente, hay que también considerarlo, así como se considera, se aprecia y respeta y se considera encomiable la labor de los profesionales de la salud en los hospitales, pues también hay que reconocer, dignificar, aplaudir a los docentes que están bajo todas las formas tratando de sacar adelante esta situación y también señalar cuando hay errores, deficiencias e incongruencias. Una de las incongruencias sería simular. Y debido a que estamos, la mayoría de los docentes se les piden informes, esos informes pueden ser muy simuladores. Y creo que hay demasiada tendencia a solicitar informes muy milimétricos y sé el caso de profesores que tardan más tiempo en hacer el informe que en la misma labor didáctica que están realizando. Situaciones como las actuales generan conductas de riesgo que también tienen que ser cuidadas, tanto en el docente como en el estudiante. Y creo que eso le daría el toque humanista a la educación que promueve la escuela nueva, que nos cuidemos, que observemos qué nos está sucediendo emocionalmente también y que tengamos también la capacidad de pedir ayuda. Nutrirse bien, que hay mucho descuido respecto a eso. No necesariamente tener un estilo de vida sedentario, porque todo esto promueve que las emociones se alteren y obviamente afecta a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hay una línea que me llamó mucho la atención en el documento de la Escuela Nueva, que es la promoción del desarrollo armónico del ser humano. Y ese término de armónico lo podemos poner muy en duda, porque no conozco a un solo ser humano que haya tenido un desarrollo completamente armónico en su vida. Si entendemos armónico como la neutralización de los problemas, de las angustias, de las crisis y demás. Creo que ese término es bastante engañoso. A mí me parece que el desarrollo humano se da a partir de la crisis, a partir de la vacuidad, de la ansiedad, de pronto hasta del sinsentido, porque justamente el sinsentido nos interpela a crear un sentido. La náusea y el hastío nos interpela a tener que generar un significado diferente. Por tanto, no creo que haya tal cosa como desarrollo armónico del ser humano, pero sí un desarrollo del ser humano. Quitémonos esta farsa de que todo está en armonía. No conozco, insisto, a un ser humano que sea completamente sano, lleno de luz y pureza. Todos tenemos claroscuros y creo que si realmente vamos a ser humanistas, hay que ver al ser humano completo, es decir, también sus lados oscuros, también su lado de crisis, su lado de problemas. Eso me da pie a conectar
con los derechos humanos, que si bien la escuela nueva los alude, pues tenemos que tomarlos muy en cuenta. Principios como la equidad, también tener perspectiva de género. Hay, por ejemplo, cursos en línea gratuitos, accesibles para todos, que está poniendo al servicio y a la orden la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, eso sería muy interesante que se echara un vistazo si se desconoce quizás al respecto de eso. Y a partir de ahí, del respeto a lo de los derechos humanos y del pensamiento crítico y de la evaluación de la situación que vivimos, posiblemente vayamos encontrando las formas y los caminos para vivir mejor, ¿no? Me viene ahora mismo una idea, una aplicación concreta para aterrizar esto, entre otras cosas. Si hablamos de los derechos humanos y del respeto al docente, también hay que tener respeto a los horarios del profesor, ¿no? Al respeto a la vida privada del profesor. El profe y el maestro y la maestra atendiendo a las 11, 12 de la noche a los estudiantes, o el domingo, no se tiene que mermar la convivencia familiar. Entonces también hay que poner límites. Si bien es cierto que hay que atender y hay que estar al pendiente, también hay que respetar la vida privada del profesor, y las instituciones también respetar los tiempos libres, por más raro que suene en momentos actuales, pero sí, tiempos libres. Y también yo diría el derecho a la desconexión, ¿sí? Que es algo muy importante que cabe mencionar para los profesores. Son momentos donde no necesariamente estén atentos a ver a quién atienden, o donde no necesariamente estén con el teléfono a un lado a ver si suena o si hay un mensaje o una petición. Hay que también descansar, tener tiempos de sosiego, y si acaso nos es posible hasta tener momentos de vida espiritual, cualquier sea el enfoque que cada uno tenga. Ese tipo de cuestiones creo que no tienen que descuidarse solo bajo el pretexto de que hay que atenderse a como sea.